las doctrinas de la gracia, ¿ya? Vamos a continuar el día de hoy con la expiación. Se llama expiación limitada, ¿ya? Pero nosotros le vamos a poner expiación real, que es por quién murió en realidad Cristo. Yo hice una pregunta por el WhatsApp, pero no me pescaron mucho. ¿Mm? ¿Qué cosa? Entonces, hermano, podría ser obvio para la mayoría de los cristianos por quién murió Cristo. Podría parecer obvio, ¿cierto? Y yo pienso que hasta hace poco tiempo atrás nosotros creíamos lo mismo. Y eso es debido a que tendemos a tomar las cosas a un nivel más bien superficial, cuando se trata de las doctrinas que se pueden enseñar en una iglesia. Y no pensamos en ellas a profundidad. Y de esta manera perdemos la esencia misma de alguna de estas verdades gloriosas y por ello necesitamos excavar con mayor profundidad. Sabemos muy bien que debemos nosotros, cuando Cristo dijo escudriñad las Escrituras, ya sabe lo que es escudriñar, ¿cierto? Es buscar tesoros. Cuando buscan oro, el oro no está de forma superficial, sino que hay que excavar, ¿cierto? Para poder sacar los metales más preciosos, están cada vez más al fondo de la tierra. Y a eso se refería a Cristo cuando decía escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontrarán la vida eterna, en la palabra del Señor. Entonces, de todos estos temas doctrinales, hermanos, debemos nosotros analizarlos también a profundidad. ¿Ya? No tenemos que ser tan superficiales para tratar temas bíblicos o temas importantes sobre la Escritura. Si hacemos la pregunta al cristiano promedio, ¿por quién murió Cristo? La respuesta racional sería que por todo el mundo. Eso fue lo que les comenté yo en el WhatsApp, ¿cierto? Y es un pensamiento, hermano, que la mayoría de los cristianos tienen, que Cristo murió por todo el mundo, ¿ya? Tanto por los que estamos hoy día acá en la iglesia, como los que están allá afuera también en el mundo. Cristo murió por el mundo entero, Él murió por todos los pecadores, y la mayoría de las personas entonces en la iglesia cree, y esto seguro que muchas personas afuera de la iglesia también creen esto, la iglesia verdadera. Muchas personas asociadas con el cristianismo creen que en la cruz Jesús pagó la deuda del pecado de toda persona, porque Él ama a toda persona y quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Ya? Esto que estamos viendo ahora es parte de lo que cree la iglesia por lo general. Esa es realmente la posición evangélica común. Jesús murió por todo el mundo. Él pagó el precio por los pecados de todo el mundo y lo único que tenemos que hacer es decirle a los pecadores que los ama tanto que Él pagó el precio y quiere que sean salvos. Y lo único que tiene que hacer es el pecador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Responder. O sea, tiene que hacer algo. Cuando nosotros respondemos, si nos ponemos en esta posición, si nosotros respondemos al llamado, ¿cierto?, del Evangelio, por nuestra capacidad, ya es una obra. Y sabemos que nadie irá al cielo por obras. Y ya le estamos quitando parte de la salvación al Señor. Si yo digo yo creí, yo ya hice un porcentaje de ese 100% que pagó Cristo en la cruz, yo le estoy robando un porcentaje a Él. Porque yo creí. Y eso es lo que el cristiano promedio cree, hermano. Ahora, si eso es verdad, entonces en la cruz Jesús alcanzó una salvación potencial, no una salvación eficaz. Esto es, todos los pecados de todos los pecadores han sido expiados de manera potencial y no eficaz. No es una realidad hasta que lo activan por la fe. Entonces, la manera en la que Jesús, ¿cierto?, nos entregó la salvación fue de una manera eficaz, hermano, ya no potencial. Entonces lo que necesitamos hacer es decirle a los pecadores que necesitan recoger o retomar la salvación que ya ha sido comprada para ellos debido a que Cristo murió por todo el mundo. Por lo tanto, todo el mundo puede ser salvo. Solo es cuestión de que ellos vengan a recibir esa salvación. Una salvación, ¿cierto?, potencial, que todo el mundo puede adquirirla.
Es como un cliente que llega a una tienda, es un cliente potencial, ¿cierto? Porque en cualquier momento él puede comprar algo. Acá es exactamente lo mismo, en cualquier momento la persona puede recibir a Cristo. Entonces, lo que es la salvación potencial no aplica acá, hermano, sino que fue una salvación eficaz. Cristo murió por ciertas personas en la cruz. A lo mejor le va a sonar un poco elitista, ¿cierto? Como muchos califican estas doctrinas de elitistas, que solamente es para algunos la salvación solamente y no para todos. Pero a medida que vamos avanzando, hermano, se va a ir entendiendo un poco más. Entonces nuestra responsabilidad consiste en convencer a la gente que venga y tome la salvación que se les ha provisto. Convencerlos a que vengan y acepten el regalo. ¿Le parece familiar todo esto? ¿Cuántas veces anduvimos así nosotros? Yo le comentaba a mi esposa a él y hablábamos sobre esto y le decía que a mí siempre me causaba cuidado eso de que por qué uno tenía que eh, ir a las emociones de la persona para que se acerquen a Cristo. O sea, mientras mayor dificultad está la persona, hay mayor probabilidad de que acepte a Cristo. Pero es solamente algo emocional, hermano. Algo emocional. Y lo hemos visto porque hay mucha gente que ha llegado a la iglesia y muchos se han ido también. Y ahí vemos por qué, cuál es la razón. ¿Por qué? Porque a lo mejor aceptaron a Cristo, muchos se sienten presionados y hacen la oración del pecador y creen ser salvos, hermano. Entonces, eso es lo que hacíamos antiguamente nosotros. Yo no entendía por qué teníamos que hacerlo así. Y se supone que Dios es un llamado de Dios, un llamado de parte de Él. Y esto se encuentra en la profundidad de la médula de la teología evangélica de hoy en día, que existe incluso un libro en la actualidad, hermano, llamado La Iglesia con propósito. Y en él el autor dice, vamos a citar una parte, dice: yo puedo guiar a cualquier persona a Cristo si yo encuentro la llave del corazón de esa persona. Otra vez, yo puedo guiar a cualquier persona a Cristo si yo encuentro la llave del corazón de esa persona. O sea, buscar en la persona cuál es su debilidad, cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos. ¿Para qué? Para atraerlo a Cristo. Y esto es una falacia, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Esa es la tarea de todo cristiano. Predicar la palabra del Señor, y Dios es el que hace la obra. Usted solamente está llamado a predicar, hermano. Usted no tiene que convencer a nadie. Usted no tiene que convencer a nadie de que se convierta a Cristo. Usted no tiene que convencer a nadie de que venga a Cristo. Solamente debemos predicar la cruz. Y el resto lo hace el Señor por medio de su Espíritu. Entonces la suposición es que si usted tan solo puede descubrir la técnica que llega a algún punto emocional, usted puede ganar a cualquier persona sobre el planeta para Cristo. Porque después de todo, Él ha muerto por todos ellos. Es lo que piensan todos, ¿cierto? Y esa es la idea popular, hermano. Y a lo mejor estamos pensando nosotros ahora, hermano, que es lo que nosotros creíamos, ¿cierto? O es lo que nosotros nos enseñaron. Nosotros cuando llegamos cuando Dios nos llamó a su iglesia, a sus caminos, a nosotros nos enseñaron eso. Que debíamos predicar, ¿cierto?, a la persona y convencerla para llegar a Cristo. A veces funcionaba. La persona llegaba a Cristo, pero al poco tiempo se iba. ¿Por qué? Porque fue una decisión humana, una decisión de la carne, una decisión de las emociones. Yo siempre le he dicho, mi conversión, mi llamado a Cristo no fue algo sobrenatural. Como a todos, yo sé, a lo mejor cuando llegamos a la iglesia, a todos eso les pasaba algo. Y yo siempre decía a mi esposa, a mí no fue algo tan emocional en mi llamado, sino que Él me llamó, me tomó, me escogió y me tiene acá el día de hoy. Y tampoco yo soy tan emocionalista, ya. No, se puede reír, no, hermano. No soy tanto de emociones, hermano. Pero hay personas que son llamadas así, ¿cierto? Y, y mi llamado fue así solamente. No hubo más que eso.
Me perdí. Entonces, esto es lo que hemos creído nosotros, hermanos. Esto es lo que se nos ha enseñado. Entonces, la idea de este tema es que nosotros podamos entender, comprender que la expiación y el llamado viene de parte del Señor. La implicación de todo esto, lo que acabamos de ver ahora al principio, sería esta: el infierno está lleno de personas por quien Cristo murió. ¿Le parece eso racional? Se supone que Cristo murió por todo el mundo, la gente cree eso, que Cristo murió por todo el mundo. Entonces el infierno está lleno de personas por quien Cristo murió. O decirlo de otra manera, el infierno está lleno de personas cuyos pecados fueron pagados de manera total en la cruz, pero están en el infierno. ¿Le parece eso racional? El infierno está lleno de personas de las cuales Cristo pagó sus pecados. Eso es muy contradictorio, hermano. Otra manera de decirlo sería: el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos con fuego y azufre está lleno con personas eternamente condenadas, ¿ya? Porque ahí es un castigo eterno, una condenación eterna en el infierno. Está lleno con personas, perdón, hermano, con personas eternamente condenadas cuyos pecados fueron expiados de manera completa por Cristo en la cruz. Si Cristo murió por todo el mundo. La ira de Dios fue satisfecha por la expiación de Cristo a favor de aquellas personas que van a quedarse en el infierno para siempre. Esto no tiene sentido, hermano. Esto no tiene ningún sentido, que Cristo muera por todo el mundo, pero se van a ir al infierno. Entonces el infierno también será poblado por las almas de aquellos por quien Cristo murió. Entonces Cristo hizo exactamente lo mismo por los que ocupan el infierno como lo hizo por los que ocupan el cielo. Eso hace que la pregunta sea aún más molesta, hermano, o más contradictoria. La única diferencia es que la gente en el cielo aceptó el regalo. ¿Ya? Es lo que piensa la posición popular. La gente en el infierno lo rechazó. O sea, el que acepta el regalo va al cielo, el que lo rechaza va al infierno. Y eso es en esencia la postura tradicional evangélica. Y esto se oye extraño, hermano, cuando usted comienza a evaluar a fondo que Jesús murió y pagó en su totalidad la paga de los pecados de los condenados, y murió y pagó en su totalidad para la paga de los pecados de los glorificados, tanto de los que están en el cielo, los glorificados, también pagó por los que están en el infierno. Y que Jesús hizo lo mismo por los que ocupan el infierno como lo hizo por los que ocupan el cielo. Y la única diferencia depende de la decisión del pecador. Eso quiere decir que la muerte de Jesucristo entonces no es una expiación eficaz. No fue eficaz, hermano. Porque si hubiera sido eficaz, todos van al cielo. ¿Cierto? Porque Cristo murió por todo. Entonces la muerte de Cristo no fue eficaz en la cruz. Él murió por gente que está en el infierno. O sea, no fue una salvación real. No fue una expiación real. Porque la gente está en el infierno. Debería estar en el cielo. Si Él murió por todo el mundo. Únicamente es una expiación potencial. ¿Ya? Él realmente no compró la expiación por ninguna persona en particular. Él únicamente quitó algún tipo de barrera para que hiciera posible que los pecadores escogieran ser salvos. Y eso no es bíblico, hermano. Entonces el mensaje evangélico típico para los pecadores es: Dios te ama tanto que envió a su Hijo, quien pagó de manera completa el castigo por tus pecados, y no quiere responder a ese amor y no decepcionar a Dios y aceptar ese regalo y dejarlo que te salve debido a que Él ya pagó en totalidad el precio completo por tus pecados. Esto sería como lo típico, ¿cierto? Como una predicación o un llamado típico a un pecador, a una persona que no es cristiana. Decirle, ¿cierto?, que acepta el regalo. Acepta el regalo, Cristo murió por ti. Y la decisión final depende de quién? Del pecador, porque le estamos dando una opción a él.
Y eso en cierta manera conlleva a la noción de que Dios te ama tanto, tú eres tan especial que dio a su Hijo y Él pagó en su totalidad la paga por tus pecados. Y eso supuestamente debe conmoverte, emocionarte para amarlo correspondiéndole y aceptar su regalo. Eso debiera pasar, ¿cierto? Esa es la noción que tenemos. Pero la semana pasada, sí, la semana pasada creo que vimos que nosotros somos preciados y amados una vez que Dios nos llama, ¿cierto? Una vez que Dios nos entrega como regalo al Hijo. Ahí recién somos preciados. Una vez un hombre me dijo, estábamos hablando acerca de las cosas de Dios, y me dijo, pero si somos todos hijos de Dios, me dijo. ¿Qué piensa usted, que somos todos hijos de Dios? ¿Todo el mundo son hijos de Dios? Y yo le respondí con la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que a los que le recibieron a Jesús, ellos son llamados hijos de Dios. Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los demás, ¿qué son? Son creación de Dios, son criaturas de Dios. En el fondo somos toda una creación de Dios, somos todos criaturas de Dios, pero al ser llamados por Dios pasamos a ser hijos de Dios. Adoptados, ¿cierto? Recogidos de la basura, pero hijos de Dios. Porque eso es lo que somos adoptados, hermano. Recuerde siempre eso. Somos adoptados por Dios. Entonces, en cierta manera se trabaja con el pecador y en cierta manera se manipula al pecador en esa dirección para que acepte a Cristo, tratando de encontrar un punto psicológico, un punto de necesidad percibida, que es la cita que leímos recién de ese libro, ¿cierto? La Iglesia con propósito, que este hombre puede llevar a cualquier persona a Cristo siempre y cuando encuentre el punto, la clave, el punto de una necesidad percibida. Se puede tocar, ¿cierto?, una música ambiental correcta, con una alabanza correcta también, y elegir las palabras correctas para que se mueva en la dirección de tomar la decisión. Si bien cuando cantamos, hermano, la alabanza nos llevan a las emociones también, pero no es malo. No es malo porque somos hombres y mujeres con emociones. Que usted quiere llorar cuando canta una alabanza de adoración, puede hacerlo, hermano. No significa que usted esté llorando porque quiere llorar, sino que se emocionó, ¿cierto? Piensa en Cristo, piensa en lo que está diciendo la alabanza, se emociona y llora. O cuando cantamos de exaltación puede saltar usted, aplaudir, ¿cierto? Son emociones que tenemos nosotros y podemos hacerlo. Ahora la diferencia es que un pecador, ¿cierto? Que también recuerdo personas que han llegado a la iglesia y dicen, oye, me encantó, qué lindas las alabanzas, qué lindas las canciones. Pero podemos llegar a una persona por medio de la alabanza, por medio de una canción, por medio a lo mejor de una película también, ¿podemos hacerlo? La postura tradicional dice que sí, podemos hacerlo, pero llegamos a las emociones y eso no sirve de nada, hermano, de nada, porque Dios es el que tiene que tomarnos a nosotros, transformarnos, cambiarnos y poner su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que poco a poco nosotros vamos siendo transformados, para que poco a poco vamos caminando, ¿cierto?, en este camino del cristianismo y vamos dejando cosas de lado de nuestra antigua naturaleza, de lo que éramos antes de llegar a Cristo. Entonces acá tenemos un gran problema, hermanos. En el último estudio, ¿cierto?, vimos que ningún pecador puede por sí mismo tomar esa decisión, porque eso depende completamente ¿de quién? De Dios. Eso depende de Dios. Cuando una persona acepta a Cristo es porque Dios lo ha llamado, es porque Dios ha puesto en él el querer, el hacer, él ha puesto la fe, él ha puesto el creer. Porque nosotros no estamos capacitados para eso, hermano, porque la Biblia nos enseña que estamos muertos espiritualmente. Y un muerto no puede tomar ninguna decisión. Nosotros íbamos todos camino al infierno. Y Dios decidió salvarte a ti, hermano. De toda esa multitud de personas, Él te eligió. Él te escogió a ti. Entonces esa decisión depende completamente de Dios. No puede tomar esa decisión el pecador o las personas, ¿cierto? Todos son pecadores y todos los pecadores están muertos en sus delitos
y pecados. Todos están separados de la vida de Dios. Todos hacen únicamente maldad continuamente. El corazón del hombre, cierto, es de continuo solamente al mal. A eso está habituado el corazón del hombre. Nadie tiene ni el deseo ni la capacidad de entender, de arrepentirse y de creer. Nadie tiene esa capacidad. Todos tienen mentes entenebrecidas, cegados por el pecado y por Satanás. Romano habla de eso, ¿cierto? No hay justo ni aún uno. Y cuando la Biblia dice que no hay justo, es porque no hay justo, ni aún uno. Y después da una lista, ¿cierto?, detallada de lo que somos, lo que éramos cuando estábamos en el mundo. Unos sepulcros blanqueados, ¿cierto? Veneno de serpiente ahí en sus lenguas, en su boca habla engaño, maldición ahí debajo de su lengua también habla. Y así un sinnúmero de calificativos que nos quedaban, pero perfectos. Pero Él después nos justificó, ¿cierto? Y justificar es hacer justo a, en este caso, a nosotros, o a los cristianos, a los que Dios llama, Él los justifica. Todos tienen corazones que están llenos de maldad, todos son impíos, todos desean únicamente la voluntad de su padre, quien es Satanás, el diablo. Todos ellos son incapaces de buscar a Dios, están atrapados en una incapacidad absoluta y una falta de disposición. Entonces, ¿cómo puede un pecador tomar la decisión? ¿Cómo es posible que pase esto? No importa lo que usted pueda pensar que hay en el corazón del pecador, que lo va a llevar a usted a guiarlo a Cristo. No importa cuántas alabanzas de invitación cante o cuánta música ambiental toque para tratar de inducir a algún tipo de respuesta. Eso no importa. El pecador por sí mismo no puede entender, no puede arrepentirse y no puede creer, a no ser de que Dios le conceda eso. Entonces, si nosotros ponemos una alabanza linda, un mensaje motivacional, le hablamos de cómo Cristo lo ama, de cómo Cristo murió por él, vamos a llegar a sus emociones. ¿Ya? Y nuevamente, eso no salva a nadie. En Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, lo que les hablaba recién, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces acá usted podrá decir, ahí está el punto, pastor, más a todos los que le recibieron. ¿Se fija? ¿Se fija? Todos los que le recibieron. Ahí está hablando. Usted está diciendo que el pecador no puede hacer eso. No puede hacer eso. Mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero, un gran pero, ¿cierto? No por voluntad de hombre. O sea, no fue la voluntad del pecador. Ni de voluntad de carne, igualmente, sino de Dios. Y ahí está. ¿Ves? Por si algún día le dicen, no, tú estás equivocado, mira aquí dice, además a todos los que lo recibieron, ¿ves que el pecado puede recibir a Dios, a Cristo? Pero acá después tienen que terminar de leer el versículo, dice que no fue por voluntad de hombre ni voluntad de carne. O sea, la persona no tuvo nada que ver en esto, sino que fue voluntad de Dios. Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, mediante Él, mediante el Padre que usted está en Cristo, la salvación es de Dios, 1 Corintios 1:30. La salvación es completamente de Dios. Recuerde que éramos del Padre en la eternidad pasada, y Él nos entregó como regalo a su Hijo, como su novia. Y en un futuro, cierto, Cristo nos devolverá al Padre. Y el mismo Cristo se someterá al Padre para que seamos todos uno, en uno, que es Dios. Eso es lo que será en el tiempo del fin. Él tiene que dar vida a los muertos. Él tiene que dar vista a los ciegos. Él tiene que dar oído a los sordos. Él tiene que dar entendimiento al ignorante. Él tiene que dar arrepentimiento a los que aman el pecado. Él tiene que dar fe a los que no pueden creer. Todo viene de parte de Dios. Él tiene que mover el corazón para buscarlo. De otra manera no lo buscaríamos jamás. Nunca lo haríamos. De tal manera que todos los elementos que hacen que el pecador venga a Cristo son ordenados por Dios e incluidos por Dios. Todo es en Él, hermano, en Dios. La gente solo será salva si Dios lo salva. Y por lo tanto la salvación está basada en el decreto de Dios.
en una doctrina soberana y en una elección soberana de parte de Dios, de parte de nuestro Dios. Nadie podría ser salvo a menos de que Dios lo salvara. Estamos más que claros en eso. Y Dios salva a aquellos a quienes Él escoge salvar. Usted no puede esperar que el pecador por sí mismo, sin importar qué tan motivado sea emocional o psicológicamente, no importa cuánto sea amenazado, no importa que usted le diga por sí mismo, usted no puede esperar que Él decida por Cristo. No podemos esperar eso, hermano. Debemos sacarnos de la cabeza, si queremos que alguien llegue a Cristo, debemos orar por esa persona en primer lugar, para que Dios le conceda el arrepentimiento y debemos predicarle el Evangelio. Nada más que eso. Y el resto lo hace el Señor. No tiene que usted estar convenciendo a nadie de que venga a Cristo, ni rogándolo, ni insistiéndole, ni ve esta película, ni escucha esta alabanza, y así muchas cosas, hermano. No. Solamente predicar el Evangelio, que Cristo murió por ti, que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Ese es el Evangelio. Y si a Dios le place, cierto, salvarlo, Él lo hará. Pero eso depende de la soberanía de Dios. Aquellos que vienen a Cristo son aquellos a quienes el Padre atrae. Y el Padre le da al Hijo perdón a esas personas porque Él ha escogido hacerlo, como su novia. Entonces, en base a esto, hermano, y con la doctrina que vimos con la elección, debemos hacernos nuevamente esta pregunta: ¿por quién murió Cristo? ¿Acaso Él murió una muerte que es una salvación potencial para todo el mundo y por lo tanto en su mayoría fue inútil? Otra vez, ¿acaso Él murió una muerte que es una salvación potencial para todo el mundo y por lo tanto en su mayoría fue inútil? Porque son muchos los llamados, ¿cierto? Y son pocos los escogidos. Son pocos los que van al cielo. La definición de potencial, hermanos, se la voy a lo que dice, ¿cierto?, la RAE, para que se entienda bien. Potencial significa que no es, ¿ya? Que no es. No se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser. ¿Ya? Ahora lleve eso a su mente por la salvación de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? O sea, es algo que no es, pero se manifiesta, o no existe, pero tiene la posibilidad de ser. O sea, depende del pecador que se arrepiente y acepte a Cristo. Por eso es potencial, porque depende del pecador. Entonces, otra vez, que no es, no se manifiesta o no existe, pero tiene la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en un futuro. ¿Ya? Si no entendió, después escucha de nuevo el mensaje. ¿O acaso Él murió una muerte que es una expiación real, eficaz? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces esto es lo que Cristo hizo. Él tuvo una expiación o una muerte real en la cruz y eficaz. Por aquellos que creían, porque Dios los llama y Dios les concede arrepentimiento y fe. Porque Dios en la eternidad pasada los escogió, que es lo que ya vimos. Y esta palabra, la expiación real significa que tiene existencia verdadera y eficaz. Eso significa real. Y eficaz significa que produce un efecto esperado. ¿Ya? Y la muerte de Cristo produjo un efecto esperado. Él murió, ¿cierto?, por los que el Padre le había dado. Él murió por los suyos. Y real, que es verdadero y es efectivo. Entonces la muerte de Cristo fue eficaz y no fue potencial. ¿Ya? Eso debe grabárselo bien, hermano. Entonces la única respuesta a la pregunta que tiene sentido es que Jesucristo murió y pagó en su totalidad la paga por el pecado de todos los que creerían en Él. De tal manera que su expiación es una expiación real
eficaz y no una potencial que puede ser rechazada. Si Jesús de hecho pagó en su totalidad la paga por sus pecados, usted no va a ir al infierno. Y podríamos decir que eso se oye como una expiación limitada, porque estamos acostumbrados a ese tipo de idea evangelista, que Jesús pagó los pecados en su totalidad, que Él pagó el precio por los pecadores en su totalidad de todo el mundo. ¿Cierto? Aquí, claro, pensamos que esto se oye como una expiación limitada, pero eso está en la soberanía de Dios, hermano. ¿Ya? Eso está en la soberanía de Dios a quién será salvo y quién no. Nuestra tarea, nuevamente les digo, es predicar el Evangelio y Dios hará el resto. Y entonces este es el problema, hermano, y lo que la iglesia evangélica cree. Y esa es la razón por la que utiliza la manipulación para mover a las personas de manera sentimental y de acuerdo con las necesidades percibidas o por cualquier otro medio que pueda inventar, creyendo que el pago está hecho en su totalidad por todo el mundo, de tal manera que la mayoría de las personas por las que Jesús murió están en el infierno. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué tipo de expiación proveyó para ellos entonces? Podremos decir, yo creo en una expiación ilimitada, ¿ya? Que Él murió por todo. Entonces esta persona sería llamada una persona universalista, que Cristo murió por todos y todos van a ir al cielo. También creen que no existe el infierno, ¿ya? Los universalistas creen eso, que no hay infierno, que el diablo no existe, que son mentiras, que son cosas inventadas solamente, pero el cielo sí existe, ¿ya? El cielo sí existe. ¿A quién no le gusta esa idea, cierto? Y el otro día se me vino a la mente, no me acuerdo dónde leí o escuché, que le preguntaban a unas personas por el cielo, y qué les parece, cómo se imaginaban el cielo. Y la mayoría de las personas imaginaban, cierto, un lugar lindo, precioso, lleno de luz, algo maravilloso, cierto, un paraíso. Pero ninguna de esas personas, hermano, mencionó a Dios. Ninguna de esas personas mencionó a Cristo. Porque si yo le pregunto a usted cómo se imagina el cielo, en primer lugar se imagina el trono de Dios, ¿cierto? Que está en el cielo, porque Él reina en los cielos. Y lo primero que nos imaginamos es una vida al lado de Él. Pero usted le pregunta a la gente afuera, no, ellos quieren ir a un paraíso, a descansar. Eso quieren. Nada más lejos de la realidad, hermano. Entonces la mayoría de las personas piensan en el cielo y piensan eso. Pero la persona que es cristiana, ¿cierto? Y tiene a Dios en su corazón, piensa en primer lugar en Dios, en que estaremos en ese lugar con nuestro Padre para siempre. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento. No habrá sol tampoco, dice, porque Él será nuestro sol, Él alumbrará todo con su esplendor. Entonces, si creemos en una expiación ilimitada, vamos a ser llamados universalistas. No hay infierno, pero sí hay cielo y todos van al cielo. Si usted cree que Jesús pagó en su totalidad la paga por los pecados de toda la gente, entonces tiene que ser un universalista. Pero sabemos que no es así. Sabemos que la expiación es limitada. Sabemos que que no todo el mundo va al cielo. Eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Y para ser una persona universalista usted tiene que ignorar las Escrituras. Porque la Biblia habla mucho más del infierno que del cielo. Mucho más. Veamos algunos puntos con respecto a esto, hermanos. En primer lugar, la expiación es limitada. Y por expiación queremos decir el sacrificio de Cristo, mediante el cual Él pagó el castigo por el pecado. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ya? Al Señor, a Dios. Y eso también es citado en Lucas 12, como hemos estado aprendiendo. Hay un infierno y Dios va a enviar a personas ahí. Eso es real. Hay un infierno real con personas reales que van a ir a ese infierno. Entonces eso me dice que la expiación es limitada. No es para todos, porque hay gente en el infierno.
En Marcos capítulo 9, y esto nos muestra que, y nos dice que la expiación ciertamente es limitada. Marcos 9:43, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, porque te es mejor entrar a la vida sin una mano que teniendo tus dos manos entrar al infierno eterno. Esto no es literal, hermano, por si acaso. Y algunos textos dicen donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Esto es porque es una muerte eterna, hermano. El infierno es una muerte constante, es una muerte eterna. Versículos 47 y 48 de Marcos, si tu ojo te es ocasión de caer, échalo de ti. Más vale que entres al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos seas echado al infierno donde el gusano no muere y la llama no se apaga. En Lucas capítulo 12 está la misma afirmación que vimos en Mateo 10:28. En el Evangelio de Juan vemos algo más de la realidad obvia, que es la expiación limitada. En el capítulo 8, verso 12 dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y aquí hay una condición, ¿cierto? Tiene que seguir a Cristo. Está limitado entonces a aquellos que siguen a Cristo. Y en el verso 24, una afirmación parecida. Por tanto, os digo que en vuestros pecados moriréis, porque a menos de que creáis de que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, hermanos, hay un infierno y la gente va ahí. En Mateo 7 dice que muchos van a estar en ese lugar. Y la única manera de evitar ir al infierno, la única manera de evitar el morir en nuestros pecados, esto es morir sin un sacrificio por los pecados, ¿cierto? Que es la muerte de Cristo. La única manera en la que puede evitar eso es creer en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede Jesús decir, en vuestros pecados moriréis, si sus pecados han sido pagados? Esa es una pregunta también, ¿cierto? ¿Cómo puede Jesús decir, en vuestros pecados moriréis, si se supone que nuestros pecados han sido pagados? Ese es un interrogante que vamos a dejar para la próxima semana. Así que hasta acá el tema, hermanos. Si no les quedan puntos claros, vuelvo a escuchar el mensaje, hermano. Yo también lo escucho para ver si digo alguna herejía, para después corregir y para ver, ¿cierto?, si se entiende el tema también, porque a veces uno explica y a lo mejor yo no me estoy explicando bien y ustedes no están entendiendo. Pero yo he escuchado y creo que sí está correcto. Así que eso, hermano. Oramos, damos gracias al Señor por su palabra. Te damos muchas gracias, Padre amado. Gracias por esta palabra, Señor, que, como vimos en la clase pasada, Señor, nos alienta a seguir. El orgullo lo deja por los suelos. ¿Por qué? Porque nos sentimos privilegiados de que tú te hayas fijado en nosotros, Dios mío. Muchas gracias, Padre. Estando en la escoria del mundo, Señor, estando en nuestros delitos, en nuestros pecados, ajenos de la vida de Dios, de ahí tú nos tomaste, Señor, nos llamaste, nos diste la salvación, pusiste en nosotros el querer y el hacer. Y esto por tu gracia, por tu buena voluntad. Qué mejor regalo, Señor, que estar aquí el día de hoy, cantando, alabando tu nombre santo, precioso, mi Señor, dándote las gracias por todas las cosas que nos entregas, dándote las gracias por la vida, por la salud, por todo lo que cada día entregas a nuestra vida, Señor, dándote las gracias por el trabajo, por el sustento que cada día nos entregas, Señor. Bendice a mis hermanos que han llegado a este lugar, los que no han podido estar, Dios mío santo, también vaya una bendición para ellos. Ayúdanos cada día a seguir. Presérvanos, Señor, como dice tu palabra, como es esa doctrina preciosa de la preservación de los santos. Presérvanos, Dios, hasta el día de la redención, hasta el final. Hasta aquel día en que estemos, Señor, en tu gloria, en tu presencia, y ya nos vamos a descansar junto a ti, Padre. Ese sí será un descanso real, junto a ti, Dios. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por este tiempo hermoso, gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de coinonía con los hermanos, donde hemos podido, Dios,
disfrutar de tu palabra y disfrutar de tu presencia, Padre glorioso. Disfrutar también de la presencia de cada uno de nuestros hermanos que están el día de hoy en este lugar. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Dios del cielo, y te rogamos una bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.